Es un gusto saludarlos, jóvenes, por este medio. El tema de hoy va a ser el trabajo del mar y las vías navegables. Para poder entender esta institución, tenemos que conocer algunas definiciones. Y precisamente el artículo 175 del Código de Trabajo nos da la definición de lo que es un trabajador del mar y las vías navegables, indicando que son los que prestan los servicios propios de la navegación a bordo de una nave, bajo las órdenes del capitán de esta a cambio de una manutención y un salario convenido. Esa es una definición que nos da precisamente nuestro Código de Trabajo. Ya usted tendrá ahí las características y los elementos propios de esta definición. Pero para poder entender bien el tema, veamos ahora también otras definiciones. Oficial. Oficial significa toda persona, con excepción del capitán, que figure como oficial en el rol de la tripulación o desempeñe una función que la legislación nacional, un contrato colectivo, la costumbre consideren competencia de un oficial. Esta definición la encontramos precisamente en el artículo 4 del inciso A del Convenio 109 de la Organización Internacional del Trabajo relativa a los salarios, horas de trabajo a bordo y dotación. Un convenio que está revisado por Guatemala, no está en vigencia actualmente en Guatemala. Luego, por ejemplo, vamos a encontrar que es el personal subalterno. Dice que comprende todos los miembros de la tripulación, con excepción del capitán o de los oficiales, e incluye a los marineros provistos de un certificado de capacidad profesional. Esto nos está indicando que para este tipo de trabajo se requiere tener un certificado. Vamos a analizar más adelante de que actualmente, cuando usted ingresa a la página del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, precisamente recientemente se firmó un convenio. Pero esta definición también está contenida en el Convenio 109 de la Organización Internacional del Trabajo, específicamente en el artículo 4, inciso B. Marinero preferente. Significa toda persona que según la legislación nacional o en su defecto, según un contrato colectivo, posea la competencia profesional necesaria para desempeñarse en cualquier trabajo cuya ejecución pueda ser exigida por un miembro del personal subalterno destinado al servicio de cubierta que no sea dirigente ni esté especializado. Esta es una definición que también encontramos en el artículo 4, inciso C, del Convenio 109 de la Organización Internacional del Trabajo. Luego tenemos otra definición importante, gente del mar. ¿Qué es la gente del mar? Comprende todas las personas empleadas o contratadas a bordo que figuren en una lista de tripulación y excluye a los tripulantes de flota de guerra y demás personal al servicio permanente del Estado. También se excluye de este tema, de esta definición, precisamente el capitán, porque más adelante vamos a observar que el capitán es el representante del patrono, pero también todos aquellos que están en el proceso de aprendizaje. Se recuerdan que recientemente vimos este tema, pero en este tipo de trabajo también existe aprendizaje. Todos ellos están excluidos de ser considerados precisamente como trabajadores del mar. ¿Quiénes no se consideran trabajadores del mar y la vía navegable? Para eso también tenemos que analizar el contenido del artículo 3 del Convenio 109 de la Organización Internacional del Trabajo. Y para el efecto vamos a ver quiénes no se consideran trabajadores. El capitán, el práctico que no sea miembro de la tripulación, el médico, el personal de enfermería y el personal de sanidad que se dedique exclusivamente a trabajos de enfermería, el capellán, las personas que desempeñen funciones exclusivas de la educación, los músicos. Bueno, ya nos vino a recuerdo Titanic, donde pues ese era precisamente, habían trabajadores de los que hemos enumerado. Imagínense, los músicos no son considerados trabajadores del mar y las vías navegables. Las personas
cuyos servicios estén relacionados únicamente con la carga a bordo. Las personas que trabajen exclusivamente por su propia cuenta o aquellas que estén remuneradas exclusivamente con una participación en las utilidades o ganancias. Las personas que no reciban remuneración por servicios o no tengan sino un salario o sueldo nominal. Las personas empleadas a bordo por un empleador que no sea el armador, excepción hecha a aquellas que estén al servicio de una compañía, por ejemplo, de radiotelegrafía. Estas excepciones las vamos a encontrar precisamente en una norma internacional, como lo es el Convenio 109 de la Organización Internacional del Trabajo. Los cargadores a bordo que no sean miembros de la tripulación, ellos tampoco son considerados. Y por supuesto, vamos a encontrar otras personas que aunque estén a bordo, no constituyen trabajadores del mar y la vía navegables. Como ya le dimos lectura, dos aspectos que yo creo que usted analice. Hablamos de naviero y hablamos de armador en las definiciones que anteriormente indicamos. Pero sin embargo, hablamos de los marineros. ¿Será que este es un trabajo especializado, un trabajo que requiere algún tipo de conocimiento, alguna certificación? Por supuesto. En Guatemala precisamente es la Escuela Naval de Guatemala quien está autorizada, quien la Organización Marítima Internacional ha facultado para que pueda capacitar y pueda extender precisamente los certificados a los trabajadores del mar y las vías navegables. En este caso, pues se preparan los marinos, como comúnmente decimos en Guatemala, o marineros, pues si usted busca la palabra más técnica, pero referente a este tema ya estamos establecidos. Para que sean marineros se requiere en Guatemala que precisamente tengan esta formación en la Escuela Naval de Guatemala. Es quien certifica precisamente esta clase de trabajo o de trabajadores. El comentario: cuando usted ingresa a la página del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, se encuentra que recientemente se firmó un convenio, una mesa técnica que le denominaron Gente del Mar. Esta estaba integrada por el Ministerio de la Defensa Nacional, por el Ministerio de Trabajo y Previsión Social, estaba por supuesto del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, estaba integrada por el Instituto Técnico de Capacitación y Productividad del INTECAP y el Instituto Guatemalteco de Turismo. Estas instituciones, precisamente en una política del Ejecutivo, han tratado de buscar una solución, no al problema, sino una solución precisamente a la demanda internacional que se tiene del trabajo del mar y las vías navegables. Así de que cuando ustedes se dan cuenta, vamos a ver de que en Guatemala existen, y actualmente cuando usted lee en la página del Ministerio de Trabajo, se da cuenta, está indicando la cantidad de guatemaltecos que trabajan precisamente en el mar y en las vías navegables, ¿sí? Fíjense que la Organización Marítima Internacional considera que el 90% del comercio mundial es a través precisamente de la vía marítima. Vean qué interesante. Dicen que actualmente se considera, cuando usted lea la página precisamente lo va a encontrar, yo únicamente se lo estoy recordando. En la página del Ministerio de Trabajo usted va a encontrar y dice que actualmente se considera que hay 60,000 empleos disponibles en esta clase de trabajo. Y hay una estimación que para el 2025 van a ser aproximadamente 158,000 plazas vacantes. Eso significa que Guatemala se ha preocupado a través de esta mesa técnica y ha iniciado, por ejemplo, un proyecto para reclutar, seleccionar y precisamente que puedan ser contratados nuestros trabajadores en este trabajo tan especial, precisamente en los cruceros o bien en aquellas empresas
que se encargan de la carga marítima. Yo creo que ha sido sumamente importante que Guatemala haya tenido ese cuidado. Actualmente dice que son 1.750 aproximadamente, pues ahí usted va a encontrar cuando tenga la oportunidad de leer y se va a dar cuenta de que habla de un total de guatemaltecos que actualmente se dedican a esta actividad y precisamente trabajan como marinos mercantes, son guatemaltecos. Inclusive cuando usted lea la página va a observar que dice que tienen un salario aproximado de $1.500 mensuales. Yo creo que para la situación económica de Guatemala, o hablando de la economía guatemalteca, pues es un salario muy atractivo. Entonces es importante de que las compañías de cruceros y de carga a nivel mundial tengan a bien tomar en cuenta, pero especialmente importante que las instituciones del Estado traten precisamente del reclutamiento, la selección y la capacitación y la certificación, que eso es importantísimo, para que existan trabajadores guatemaltecos en el mar y las vías navegables. Luego vamos a encontrar qué es patrono. Aquí pues ya vamos a observar de que en los términos o la regla general va a modificar. Y hay normas especiales precisamente en el Código de Trabajo. El artículo 176 del Código de Trabajo establece que patrono es el naviero armador, propietario o no de la nave, que apareja, pertrecha y expide su propio nombre o por su cuenta y riesgo, y que percibe las utilidades que produce y soporta las responsabilidades que le afectan en armonía precisamente con la legislación. Bueno, esto significa entonces de que vamos a tener ya como patrono naviero armador. Si ustedes se dan cuenta, ya en las definiciones anteriores ya habíamos encontrado nosotros precisamente lo que se refería las definiciones hablaban de naviero y hablaban de armador. Precisamente va a ser el patrono en este tipo de trabajo, para no confundirnos precisamente lo que se refiere a capitán. Está hablando naviero armador. Naviero, ¿qué es un naviero? Es una persona que utilizando buques tanto propios o alquilados se dedica a la explotación de los mismos bajo cualquier modalidad en el ámbito internacional. El armador. Ya el armador ya vamos a encontrar una definición precisamente en un convenio marítimo del año 2006 que fue ratificado por Guatemala, y dice que armador designa al propietario de un buque o a cualquier otra organización o persona, que puede ser administrador, el agente o el fletador a casco desnudo, a sus efectos de explotación del buque ha asumido la responsabilidad que incumbe al propietario o a la entidad o persona que al hacerlo ha aceptado cumplir con todos sus deberes y las responsabilidades que incumben a los armadores en virtud del presente convenio, independientemente de que otra organización o persona desempeñe algunos de los deberes o responsabilidades en nombre del armador. Esta es una definición que precisamente lo vamos a encontrar en uno de los convenios que está ratificado por Guatemala a nivel internacional. Armador y naviero, pues aunque dicen que no son sinónimos, pero en materia laboral son los que se consideran que se dedican a la explotación de los buques. Buque. ¿Qué es un buque? El convenio 16 de la Organización Internacional del Trabajo dice: comprende todas las embarcaciones, buques o barcos, cualquiera que sea la clase, de propiedad pública o privada, que se dediquen a la navegación marítima a excepción de los buques de guerra. Es la excepción que considera precisamente este artículo del convenio 16. El contrato de embarco. Para eso pues tuvimos que acudir a la doctrina para encontrar precisamente una definición que fuera corta. Es el contrato especial de trabajo
que se celebra entre un tripulante de un buque y su armador o naviero para regular las prestaciones de servicios a bordo. Esto precisamente lo encontramos según el tratadista Prieto Ortega. Entonces ya tenemos las definiciones que nos van a servir. Yo creo que la de armador, pues creo que usted ahí en la comodidad de su casa, usted puede leer muy bien precisamente este convenio sobre el trabajo marítimo del año 2006, que precisamente sí está ratificado por Guatemala, para que usted lo lea detenidamente y encuentre las características de lo que es un armador. Pero estamos ya en términos generales indicando de qué significa precisamente o quién es el propietario o quién es el patrono, es el naviero, el armador. Definido tenemos lo que es un trabajador, definido tenemos lo que es un patrono y también lo que es un contrato de embargo. Eso es sumamente importante. Entonces yo creo que ya teniendo todas estas definiciones podemos hablar ahora quién es el representante del patrono. Esta figura es sumamente interesante, importante acá, porque van a haber dos facultades especiales, específicas que le da el Código de Trabajo. Yo siempre les he indicado a ustedes, cuando yo les he hablado a ustedes de incorporar a cada artículo o a cada tema, legislación es importante porque nos va a permitir una interpretación. Entonces veamos, ya sabemos quién es patrono y trabajador, ahora veamos quién es el representante del patrono. Por supuesto, se recuerda que siempre hemos dado lectura a algunos artículos del Código Civil en términos generales y siempre hemos llegado al artículo 351. Pero como en este caso estamos hablando de un trabajo especial, precisamente en el artículo 175, el 177 del Código de Trabajo dice: el capitán de la nave es el representante del patrono, salvo que el mismo patrono actúe como capitán y goza de las facultades. Vean qué interesante estas dos facultades que tiene el capitán, el representante del patrono, el que prácticamente va a ser el responsable precisamente de la nave, del buque. Dice en uno de los incisos: es el jefe superior de la nave y a su cargo corre el gobierno y dirección de la misma. Vean qué responsabilidad tan grande tiene un capitán. La tripulación y pasajeros le deben respeto y obediencia. Vean, no solo los trabajadores, también los pasajeros. Y en todo lo que se refiere al servicio de la nave, a la seguridad o salvamento de las personas y carga que ésta conduzca. Esto es importante porque, por supuesto, en Noticia Internacional ustedes han escuchado que cuando ha habido precisamente problemas, más en los cruceros, ha sido muchas veces perseguido penalmente el capitán, porque la responsabilidad más grande que tiene él precisamente es quién es que tiene la dirección, tiene el gobierno. Imagínense lo que dice nuestra legislación, esto es importantísimo. En el inciso B, acá pues yo me tomé la molestia vamos a conocer algunos aspectos porque nos va a hablar precisamente del derecho común, pero dice que es el delegado de la autoridad pública, ¿sí?, para la conservación del orden de la nave y para el servicio, seguridad o salvamento de esta, conforme lo indica precisamente el inciso anterior. Tiene además las atribuciones de cumplir los deberes de las leyes de orden común. O sea, todas esas responsabilidades tienen que cumplirlas que le da el derecho común. Vean qué responsabilidad tiene. Aquí tiene delegada la autoridad pública. Y para eso yo me tomé la molestia precisamente de buscar alguna referencia. Y dice que dentro de las atribuciones y deberes del capitán sobre las leyes de orden común, veamos qué dice precisamente el artículo 967 del Código Civil. Esto pues ustedes lo van a ver en derecho mercantil, pero nos vamos a adelantar un poco y usted lo va a analizar ahora en materia penal, en materia laboral. ¿Y qué es lo que dice? Los testamentos abiertos o cerrados de los que vayan a bordo durante un viaje marítimo se otorgará en la forma siguiente: si el buque es de guerra, ante el contador o ante el que ejerza sus funciones, en presencia de dos testigos que sepan leer y escribir,
y que vean y entiendan al testador. El comandante del buque o el que haga sus veces podrá además poner su visto bueno. Esto es en cuanto estamos hablando de los buques de guerra. En los buques mercantes autorizará el testamento el capitán o el que haga sus veces, con asistencia de 2 testigos, como se expresa anteriormente. En uno u otro caso los testigos se elegirán entre los pasajeros si los hubiere. Vean qué interesante. Imagínense, usted, pues, si por alguna circunstancia en el ejercicio de la profesión, primeramente Dios, ya como abogado y notario, dentro de su trabajo, usted tenga la oportunidad ya de observar, analizar, protocolizar, bueno, la circunstancia que le toque que vivir, ya sea como notario o en el ejercicio de profesión como abogado, ya pues tenemos una norma en el 967 del Código Civil referente que existe, sí se pueden llevar a cabo los testamentos abiertos precisamente en los buques mercantes, y ante qué autoridad qué autoridad tiene la obligación precisamente de llevarlo a cabo. Esto es importante porque ustedes van a ver quién tiene la fe pública en derecho notariado, y ahora pues estamos viendo que acá le corresponde al capitán. ¿Por qué? Porque tiene la autoridad pública delegada, porque tiene la responsabilidad de la aplicación del derecho común. Así de que yo creo que ese pues es un subrayado, un incorporado que usted le puede indicar a esta parte final de la segunda función que tiene precisamente el capitán como representante del patrón. El artículo 968, si usted ya en la comunidad de su casa, pues le da lectura. Ese se refiere precisamente al testamento del contador del buque de guerra o del capitán del mercante. Serán autorizados por quien deba sustituirlos en su cargo, observándose en lo demás lo dispuesto del artículo anterior. Bueno, puede resultar que sea el contador o sea el capitán, dependiendo qué clase de buque sea, que ellos quieran precisamente celebrar o que se autorice su testamento. Y pues ya está ante qué autoridad, precisamente en un buque mercante se puede llevar a cabo precisamente la elaboración de un testamento abierto. El artículo 969 siempre del Código Civil. En el testamento hecho en el mar es nula toda disposición a favor de cualquier persona que ejerza autoridad a bordo, a no ser que sea pariente del testador. Bueno, eso significa que no podemos incluir dentro de las personas a quienes nosotros queremos precisamente dejar o otorgar algún bien al capitán o a quien ejerza precisamente esas funciones, salvo pues que sea familiar. ¿Sí? El capitán, bueno, de esto sería referente a lo que señala precisamente el Código Civil. Hace la anotación porque es importante que nosotros tengamos conocimiento qué aplicación tiene o qué responsabilidad tiene el capitán con esa autoridad pública delegada. ¿Sí? Yo creo que también es importante hacer notar que dentro de este tipo de trabajo el capitán tiene la obligación de llevar un libro. El libro precisamente va a ser un libro diario de navegación, una bitácora, donde va a ir anotando todas las circunstancias que se den durante el viaje. Esto es sumamente importante porque pues existe legislación internacional donde indica de que o como antecedentes también en Guatemala usted va a encontrar que estos pues deben de ser debidamente autorizados en algunos casos por el juzgado de primera instancia, o sea que son libros que van a tener van a tener plena validez precisamente en cualquier tipo de litigio que se presente. Bueno, ahora vamos a otro punto. Ya analizamos lo que es definición, ya analizamos lo que son los representantes del patrono, ahora veamos los servicios propios de la navegación. ¿Por qué se consideran trabajadores del mar y las vías navegables? Y acá encontramos que son 2. La dirección, dice, maniobras y atención al barco, de su carga y pasajeros. Esto lo encuentra usted precisamente en el Código de Trabajo. Esto sí está regulado en el Código de Trabajo. Solo basta con que usted en la lectura detenida de su Código de Trabajo y usted va a encontrar precisamente estas circunstancias.
¿Cómo se denomina precisamente al contrato del mar y la vía navegables? Se le denomina, de conformidad con nuestra legislación, contrato de embargo, ¿sí? Lo que dice nuestro Código de Trabajo. ¿Cómo puede celebrarse este tipo de trabajo? ¿Cómo puede estipularse el contrato de embargo? ¿Cómo puede estipularse, cómo puede llevarse a cabo ese tipo de contrato de trabajo en esta institución? Y dice nuestra legislación, nuestro Código de Trabajo, específicamente en el artículo 178. Y vamos a encontrar que puede ser por tiempo indefinido, puede ser a plazo fijo o por viaje. Y por supuesto, usted yo creo que va a tener la oportunidad de leer ahí detenidamente el artículo 178. El contrato de embargo puede ser, o puede estipularse, o puede celebrarse por tiempo indefinido, a plazo fijo o por viaje. Y pues ya haciendo un análisis detenido, usted interpretando la norma, pues yo creo que son las causas lógicas en las formas que pueda celebrarse o puede estipularse este tipo de contrato. En los contratos por tiempo indefinido, eso lo dice nuestra legislación, nuestro código de plazo fijo, las partes deben determinar el lugar donde debe ser restituido el trabajador. Eso es importante. Una vez haya concluido el viaje, una vez haya concluido el contrato, debe de estipularse adicionalmente de todas las obligaciones o todos los requisitos que debe cumplir un contrato de trabajo por tiempo indefinido o a plazo fijo. También debe indicarse dónde va a ser restituido el trabajador. Por supuesto, al terminar el viaje, ¿dónde? Pues a la falta, dice, de que se haya indicado, se haya señalado el lugar donde debe ser restituido, donde debe regresar al trabajador, precisamente va a ser, debe tenerse por señalado el lugar donde el trabajador embarcó, donde él inició precisamente el viaje. Ahí tienen la obligación, si no se hay un pacto en contrario, pues tendría la obligación del patrono de ser restituido el trabajador. En caso de duda, dice, se acerca la duración del contrato de embargo, debe entenderse que concluye al terminar el viaje y de regreso al puerto de salida. Pues esto, vamos a ver, perdón, dice el segundo párrafo, siempre el artículo que le dimos lectura, dice, el contrato por viaje comprende el pago de un salario ajustado globalmente. Dice, por un término contado desde el embarque del trabajador hasta que quede concluida la descarga de la nave en el puerto que expresamente se indique, a falta de dicha estipulación, el puerto nacional donde tenga su domicilio el patrón. Vean qué interesante. Ya se habló en que dónde va a ser restituido cuando sea por tiempo indefinido y plazo fijo, y ahora precisamente cuando es por viaje. Entonces ya se tienen ahí dónde debe ser restituido, ¿sí? Donde embarcó, y en este caso también donde el puerto nacional donde tenga su domicilio el patrón. Y en caso de duda, dice, al terminar el viaje de regreso, en el puerto de salida. O sea, si no se tiene esa estipulación por escrito, tendrá que ser en el puerto de salida. Como pueden observar, son obligaciones del patrono donde va a ser restituido el trabajador y son derechos, por supuesto, del trabajador. Este tipo de contrato, por supuesto, debe ser por escrito, no está contenido dentro del artículo 27 del Código de Trabajo, donde dice que qué tipo de contratos podrán ser verbales. Como ya lo indico siempre, podrán no significa que sea la norma general, podrán, o sea, tiene el patrono precisamente ese derecho de hacerlo de forma verbal, pero este tipo de contrato de trabajo tiene que ser precisamente por escrito. Terminación de los contratos de trabajo. Estamos hablando del trabajo en el mar y las vías navegables. Por supuesto, las contenidas en el artículo 77, esa es la norma general. En el artículo 77 está la forma como debe determinar un contrato de trabajo como norma general. Pero, por ejemplo, la forma especial contenida en el artículo 181 del Código de Trabajo. Son causas que facultan al patrono para dar por terminados los contratos de embarco, dice, además de las contenidas en el 77, dice,
La violación o desobediencia voluntaria y manifiesta de las órdenes del capitán en uso de sus atribuciones. Ese es un motivo de justa causa por despedido. El abandono de la guardia de la nave. La falta de respeto que se debe a los pasajeros. Se recuerda cuando también observamos o analizamos o estudiamos en forma conjunta el trabajo, precisamente el trabajo en el transporte también es un elemento, es una característica, es una causa en la falta de respeto de los que se debe a los pasajeros. Ese también, en este caso, este trabajo especial también es motivo precisamente de un despido por justa causa. Y por último, la violación del artículo 64, inciso C. Ese pues ya lo hemos analizado, precisamente lo que dice el C del 64, dice: se prohíbe a los trabajadores trabajar en estado de embriaguez o bajo la influencia de drogas estupefacientes o cualquier otra situación anormal análoga. Esto es lo que dice precisamente en esta legislación. Veamos también qué dice el primer párrafo del artículo 185. O sea, estamos hablando cómo el patrono puede terminar o qué causa lo facultan a dar por terminado un contrato de trabajo. Y vamos a este especial también que está contenido en el artículo 185, párrafo primero del Código de Trabajo. Por el solo hecho de abandonar voluntariamente su trabajo, estamos hablando precisamente del trabajador, mientras la nave está en viaje, el trabajador pierde los salarios no percibidos a que tenga derecho e incurre además en las responsabilidades legales que le sean aplicables. Queda a salvo en caso en que el capitán encuentre sustituto conforme lo dispuesto en el artículo 183. Pero como estamos hablando acá, las formas de terminación, el abandono voluntario del trabajador, precisamente de su trabajo, va a facultar al patrono a dar por concluido el mismo. Del trabajador, bueno, está todas las justas causas, ya hemos hablado, pero quiero nada más que no se nos olvide cuándo es un despido directo y cuándo es un indirecto. ¿Sí? Cuando directo, cuando el patrono le indica a usted que está despedido, y precisamente indirecto es cuando usted como trabajador se da por despedido por causas que le son imputables al patrono. Y para el efecto usted siempre tiene ahí el artículo 79 del Código de Trabajo relativo precisamente a este tema. Pero las especiales, ¿por qué un trabajador debe dar por terminado su contrato de trabajo en el mar y las vías navegables? Artículo 182 del Código de Trabajo. Son causas justas que facultan a los trabajadores para dar por terminado sus contratos de embarco, aparte de las contenidas en el 79, dice: cuando se varíe el destino de la nave antes de principiar el viaje por el que haya sido contratado. Esta es una causa por la que él puede dar por terminado el contrato de trabajo. B. Cuando se declare el estado de guerra entre Guatemala y la nación a cuyo territorio está destinada la nave. Vean, es otra causa. 3 o C. Cuando se tengan noticias seguras antes de comenzar el viaje de la existencia de una epidemia en el puerto de descarga. Y la última, cuando muera el capitán o se cambie por otro que no sea garantía de seguridad, aptitud y acertada dirección antes de la salida de la nave. Estas son las causas especiales que le permiten precisamente nuestra legislación laboral, por las cuales el trabajador puede dar por terminado precisamente un contrato de trabajo. ¿Sí? Luego vamos a ver otro tema. Prohibiciones para dar por terminado un contrato de trabajo de embarco. Ya vemos que es la denominación, entonces creo que vamos a ir aplicando esta terminología para poder entenderlo. Bueno, hay una prohibición. Ya vimos las causas, los derechos que tiene el patrono, los derechos que tiene el trabajador para dar por terminado en un contrato de trabajo. Pero veamos qué dice el artículo 183. Una prohibición: no se puede dar por terminado un contrato de trabajo, y para el efecto que señala el artículo 183. No pueden las partes
dar por concluido ningún contrato de embargo, ni aún por justa causa. Mientras la nave esté en viaje, no se puede dar por terminado ningún contrato de trabajo. Se entiende que la nave está en viaje cuando permanece en el mar o en algún puerto nacional o extranjero que no sean los indicados en el artículo 178 para la restitución del trabajador. Sin embargo, si estando la nave en cualquier puerto, el capitán encuentra sustituto para el trabajador que desea dejar sus labores, este último puede dar por concluido su contrato con sujeción a las disposiciones legales. Durante la vigencia forzosa de los contratos de embarco, se prevé este artículo. No corre el término de prescripción de las justas causas que ya damos por terminado. Interesante, ¿verdad? Que no va a correr precisamente el término de prescripción, que es un tema que ya lo vimos, ya lo analizamos, todo lo de la prescripción, están los derechos del trabajador y los derechos del patrono, los plazos que tienen precisamente para accionar, para dar por terminados los contratos de trabajo. Aquí también está hablando de una vigencia forzosa, está hablando que si el capitán encuentra un sustituto, eso le va a permitir precisamente poder dar por despedido a un trabajador. Pero la norma general, lo que establece este artículo, dice que está prohibido dar por terminado un contrato de trabajo cuando precisamente esté en viaje el buque, el barco, y que se considera precisamente cuando está en alta mar o cuando está en un puerto nacional extranjero que no sea precisamente donde se inició. ¿Sí? O sea, esto nos va a permitir a nosotros conocer de que sí existe un artículo que prohíbe la terminación del contrato tanto para patrono como trabajador. La jornada de trabajo. Pues es por cierto que nosotros decimos, bueno, ¿cómo se va a estipular la jornada de trabajo? Hay normas internacionales. Cuando ustedes, yo creo que en el trabajo de investigación ustedes han tenido la oportunidad de analizar convenios ratificados por Guatemala, otros que no se encuentran ratificados, normas internacionales, y eso va a permitir precisamente ver diferentes aspectos relativos a las jornadas de trabajo. Acá pues el artículo 189, el segundo párrafo del Código de Trabajo, establece, tomando en cuenta la naturaleza de las labores de cada trabajador, que cada trabajador desempeñe, la menor o mayor urgencia que éstas en caso determinado de las circunstancias de la nave, el puerto, en el mar y los demás factores análogos que sean de su interés, las partes deben de gozar, dentro de los límites legales, de una amplia libertad para fijar lo relativo a las jornadas, descansos, turnos, vacaciones y otras materias de índole semejante. Esto pues le da la libertad, pero por supuesto en casos especiales que se pueda modificar dentro de los límites. Si son barcos guatemaltecos, pues yo creo que no se puede exceder de 12 horas, incluyendo tiempo ordinario y extraordinario. Pero para el efecto yo creo que es importante que nosotros hagamos un análisis de las leyes internacionales y ahí pues vamos a observar precisamente en algunos convenios que no están ratificados por Guatemala, por eso no quise hacer mención, es de que vamos a ver que va a variar las circunstancias en cuanto a las jornadas de trabajo. Por supuesto, siempre tratando de ver el beneficio del trabajador. No se permite en este tipo de trabajo horas excesivas, no se permite jornadas agotadoras, se permite siempre un descanso reparador para el trabajador. Cuando ustedes lean las normas internacionales se van a dar cuenta que sí, se quiere aplicar el tiempo necesario para que el trabajador recupere las fuerzas precisamente por el trabajo ejecutado. Es un trabajo especial, así está regulado en nuestro Código de Trabajo, y cuando ustedes analicen las normas internacionales está de la misma manera. Pero el artículo se refiere más que todo en aquellos casos eventuales donde precisamente van a ser ellos los que van a tener a bien analizar. Que no se les olviden, que lo vamos a ver más adelante, que aquí hay reglamento interior de trabajo. Acá se recuerdan que lo vamos a analizar más adelante, pero eso significa de que sí va a haber una jornada de trabajo, sí va a haber un horario, porque si existe reglamento tiene que haber, porque el artículo 60 lo establece, ahí está el contenido de qué precisamente características, qué elementos, qué normativa
debe de anotarse e implementarse en un reglamento interior de trabajo. Pero hablemos ahora del salario. El salario, pues en el artículo que ya leímos lectura dice la forma de pago. Dice que es manutención y salario convenido. Si ustedes ven, está separado. La manutención es obligatoria. Lo que está hablando acá es que el salario es el convenido. O sea, van a haber obligaciones que no constituyen salario. Por favor, no vayamos a confundir de que los alimentos o todo lo necesario para que él tenga ahí su habitación donde dormir, todos los elementos que él tenga como ser humano, eso no constituye salario. Por eso acá los separa: manutención y el salario convenido. Son dos circunstancias, dos instituciones diferentes. El artículo 175, párrafo primero del Código de Trabajo, precisamente establece, dice: trabajadores del mar y las vías navegables son los que prestan servicios propios de la navegación a bordo de una nave bajo las órdenes del capitán. Él es el representante del patrono, a cambio de la manutención y del salario que haya convenido. Como usted ve, son dos instituciones totalmente separadas. No podemos indicar de que está incluido dentro del salario precisamente la manutención. Luego, garantía de pago. ¿Cómo se garantiza al trabajador precisamente su derecho a prestación, al salario, su derecho a prestaciones, a la indemnización? El artículo 184 establece lo siguiente: la nave, como las máquinas, aparejo, pertrechos, fletes, corresponden para el pago de salarios e indemnizaciones que deban a los trabajadores en virtud de la aplicación de este código. Significa que el barco en sí, algunos bienes muebles que pueden existir dentro del barco, esos son una garantía para pagar todos los derechos que tiene el trabajador en cuanto al salario, prestaciones laborales y también a la indemnización. Yo solo quisiera hacer mención acá, eso ya lo vimos cuando analizamos el salario. Se recuerdan que vimos el artículo 101, que se regula precisamente los créditos por salarios no pagados o las indemnizaciones. Me gustaría que usted ahí en la comodidad de su casa le diera lectura. Sí, se recuerda que por ejemplo, solo me interesa, por supuesto me interesa todo el artículo, pero yo le voy a lectura nada más, por ejemplo, al B. Tienen carácter de créditos de primera clase en caso de juicios universales y dentro de estos gozan preferencia absoluta sobre cualquier otros, excepto los que se originen de acuerdo con los términos y condiciones del Código Civil sobre acreedores de primera. Lo importante acá, se recuerdan que analizamos que precisamente este artículo le da el carácter alimenticio al salario. Lo importante en el artículo 101 es precisamente eso. Le voy a dar lectura por lo menos hasta la primera parte. Los créditos por salarios no pagados o las indemnizaciones en dinero a que los trabajadores tengan derecho en concepto de terminación de sus contratos de trabajo gozan, en virtud de su carácter alimenticio, que yo sé que eso usted lo tiene muy subrayado en su Código de Trabajo, de los siguientes privilegios una vez que unos u otras hayan sido reconocidos por los tribunales de trabajo y previsión social. Y pues ahí ya viene del inciso A: pueden ser cobrados por la vía especial que prevé el artículo 426, tienen carácter de créditos de primera clase. Luego va a encontrar usted, y creo que usted haga la anotación precisamente para tener como referencia el artículo 101. Pero también el 426, donde estamos indicando en su contenido, pues esto ya lo leímos, pero le damos a lectura nuevamente al 426. Dice: para el cobro de toda clase de prestaciones reconocidas en la secuela del juicio o sentencia firme de tribunales de trabajo y previsión social, así como las demás prestaciones a que se refiere el artículo 101, que estamos hablando del salario, de este código, el juez de oficio, dentro del plazo de 3 días de notificada la ejecutoria o de aceptar la obligación, practicará la liquidación que corresponda, la que notificará a las partes. Yo también me agregué acá el artículo, creo que es otro de los párrafos, no sé si es el numeral, uno de los párrafos, creo que es el 7º, donde dice: si los bienes rematados estuvieron sujetos a registro
como los casos de inmuebles o de vehículos, figurará de oficio al obligado el término no mayor de 5 días para que otorgue la escritura traslativa de dominio bajo el apercibimiento del juez en su rebeldía. Se recuerdan de que los buques son inscritos en el Registro General de la Propiedad. O sea, si hay una obligación, por ejemplo, en el caso de la legislación guatemalteca, los buques guatemaltecos, ellos tienen la obligación precisamente de inscribirlos en el Registro General de la Propiedad. Y para eso precisamente el Código Civil, por favor ahí lo anota y le da lectura a usted despacio, el artículo 1124 del Código Civil precisamente dice: el Registro General de la Propiedad es una institución pública que tiene por objeto la inscripción, la anotación, la cancelación de todos los actos y contratos relativos al dominio y demás derechos reales sobre bienes inmuebles y muebles identificables, subrayas aparte, muebles identificables, son públicos sus documentos, libros y actuaciones. Pero veamos qué dice el artículo 1125, numeral 7. En el registro se inscribirán los ferrocarriles, tranvías, canales, muelles u obras de índole semejante, así como los buques, naves aéreas y los gravámenes que impongan cualesquiera de estos bienes. Estamos haciendo relación porque al adquirir sus derechos los trabajadores, precisamente si es buque con bandera guatemalteca, si es nacional, pues están inscritos en el Registro General de la Propiedad y precisamente tenemos derecho a hacer valer todas estas circunstancias que establece el Código Civil al respecto. Veamos ahora el ajuste global del salario. También lo estipula nuestra legislación, especialmente en nuestro Código de Trabajo. El artículo 178, párrafo tercero, dice lo siguiente: el contrato por viaje comprende el pago de un salario ajustado globalmente por un término contado desde el embarque del trabajador hasta que concluida la descarga de la nave en el puerto que expresamente se indique. A falta de dicha estipulación, el puerto nacional donde tenga su domicilio el patrón. Esto ya le hemos dado lectura, únicamente que vamos a ver acá que dice que el pago puede ser pactado globalmente por todo el viaje, ¿sí? Artículo 185, se refiere a la pérdida del salario. Ponga usted ahí como título pérdida de salario. Por el solo hecho, el artículo 185, primer párrafo, indica lo siguiente: por el solo hecho de abandonar voluntariamente su trabajo mientras la nave esté en viaje, el trabajador pierde los salarios no percibidos a que tenga derecho e incurre las demás responsabilidades legales que le sean aplicables. Queda salvo el caso en que el capitán encuentre sustituto de conformidad con 183. Ya le hemos dado lectura, pero lo que yo quería hacer énfasis aquí es la pérdida del salario por parte del trabajador al abandonar voluntariamente precisamente su trabajo. La repartición de salarios. Vean, aquí hay una serie de figuras en cuanto al salario, también o modalidades diferentes. Ya hablamos, vamos a hablar, se paga por viaje o se paga globalmente, ya vimos la pérdida, ya vimos la garantía. Veamos hoy qué dice la repartición de salarios. El artículo 185, segundo párrafo, ahí va a encontrar usted que dice: el patrono tiene que repartir a prorrata entre los restantes trabajadores el monto de los referidos salarios, si no hay recargo de labores y proporcionalmente entre los que dan su debe. Lo que está indicando acá es de que si en un caso ya no tenemos a un trabajador por alguna circunstancia, lo que se va a hacer es precisamente dividir proporcionalmente con los que estén en el barco, porque ellos van a tener que sustituir las labores precisamente el que esté ausente. Entonces, en este caso dice de que si se tiene sí se puede hacer una repartición más allá del salario que los trabajadores puedan tener. Goce el salario por enfermedad, el artículo 186. El trabajador que sufre alguna enfermedad mientras la nave esté de viaje tiene derecho a ser atendido por cuenta del patrono, tanto a bordo como en tierra, con goce de la mitad de su salario y ser restituido cuando haya sanado, siempre que así lo pidan, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 178 y 179. Se recuerdan que hablamos de que no se consideran trabajadores del mar los médicos, pero por supuesto acá este artículo nos da la idea de que todos los
todos los buques, todos los barcos, el patrono tiene la obligación precisamente de que debe de incluir dentro del personal a un médico. Por eso este artículo dice de que tiene la obligación de atender a bordo, porque por supuesto es un trabajo muy especial, o bien en tierra de esa obligación. Luego en el segundo párrafo va a encontrar usted lo relativo al seguro social. Pues alguien me decía, bueno, le dije, sí, aplica el seguro social. Por supuesto, eso es cuando estén en tierra, pero cuando está en el mar, la obligación del patrono es precisamente proporcionarle esa asistencia médica a través del médico. Aumento de salario. Bueno, ya vamos por otra institución, siempre hablando del salario. Los trabajadores contratados por viaje tienen derecho a un aumento proporcional de sus salarios en caso de prolongación o retardo del viaje, salvo que este caso se deba a caso fortuito o fuerza mayor. En caso de que el viaje sea acorde, cualquiera que sea la causa, no puede reducirse, pero sí puede aumentar el salario en caso de prolongación o retardo del viaje. Las excepciones, pues caso fortuito o fuerza mayor. Existe legislación internacional que regula esta institución, que el trabajo, por ejemplo, en la legislación internacional usted va a encontrar que se habla de un salario básico mínimo, ¿sí? Que debe de detenerse con la gente del mar, debe de aplicarse, ¿sí? También es importante cuando usted tenga la oportunidad de ingresar a la página del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, usted va a encontrar, y ahí específicamente habla de que los marineros, los marinos que actualmente, guatemaltecos que trabajan actualmente precisamente en esta clase de trabajo, pues obtienen salarios de $1,500 aproximadamente mensuales. Ya eso usted va a tener la oportunidad de la lectura, por eso es importante, pero como comentario sí existe tratan de buscar una norma general para que se puedan tener ese salario básico mínimo para los trabajadores precisamente del mar y la vía navegables. Obligaciones. Por supuesto, el patrono están contenidas en el artículo 61 del Código de Trabajo. Ahí están todas las obligaciones en lo que les sea aplicable. Todo siempre va a ser en lo que les sea aplicable. Por supuesto, hay unos incisos que no les sean aplicables posiblemente a este tipo de trabajo. Ahora veamos algunas especiales. El patrono queda siempre obligado a restituir al trabajador en el lugar o puerto por la modalidad del contrato que establece el artículo antes de darlo por concluido. Aquí lo que estamos hablando es la restitución del trabajador al lugar o puerto en cada modalidad del contrato establecido. Lo que está indicando es de que en qué lugar vamos precisamente, son obligaciones del patrono, restituir al trabajador en el lugar que se haya pactado, ¿sí? Puede ser el puerto donde inició, donde él embarcó, o bien en otras circunstancias. Se recuerdan que se analizó un artículo anterior, se refiere precisamente al puerto del domicilio del patrón. Si hay una norma, se tiene que pactar. Cuando no se pacta, se dan algunas circunstancias como las que estamos hablando. El artículo 189 dice: todo propietario de una nave mercante que emplee cuando usted viaje los servicios de 5 o más trabajadores debe de elaborar precisamente el reglamento interior de trabajo. Esto es importante porque aquí pues, en el 60 están todos los requisitos o el contenido que debe tener precisamente un reglamento interior de trabajo. Y si estamos hablando de todas estas circunstancias, yo creo que el reglamento interior puede dar una gran solución en el caso guatemalteco, precisamente de tener relacionados los derechos o las obligaciones y las responsabilidades tanto del patrono como del trabajador, los derechos, obligaciones, prohibiciones y también, por supuesto, algunas atribuciones. El artículo 186 dice: el trabajador que sufre por alguna enfermedad mientras nada está de viaje tiene derecho a ser atendido por cuenta del patrono, tanto a bordo como en tierra. Lo que hemos hablado, estamos hablando de las obligaciones que tiene el patrón. Las obligaciones del trabajador, ¿sí? Estas están contenidas en el artículo 63 del Código de Trabajo. Y las especiales, por ejemplo, en el 183, son artículos que ya leemos lectura. Solo estamos haciendo referencia. Dice: no pueden las partes dar por concluido ningún contrato de embarco, ni aún con justa causa mientras la nave esté de viaje. Estas también serían algunas circunstancias que le corresponden precisamente al trabajador. Bueno,
También al trabajador le corresponde a la siguiente, una expresión del derecho colectivo, dice el artículo 188. Es ilegal la huelga que declaren los trabajadores cuando la embarcación se encuentre navegando o fondeada fuera del puerto. Ahora hablemos de otro tema, la prescripción. Se van a dar cuenta que en este tema pues es importante la prescripción, mayormente que estamos hablando de que el trabajo se va a ejecutar precisamente en el mar. Una vez inicie el embarque, desde el embarque hasta que termine precisamente todo el viaje, el buque, el barco, eso va precisamente a venir. Pero hablemos de la prescripción. La prescripción en el artículo 258 ustedes va a analizar y va a establecer que existe una definición. La definición la dice el artículo, dice es un medio de librarse de una obligación mediante un transcurso de cierto tiempo. Esa es una definición. La norma general, durante el 183 del Código de Trabajo, durante la vigencia forzosa de los contratos de embargo que prevé este artículo, no corre la prescripción de las causas que haya dado para por terminado. O sea, lo que está indicando es que en este artículo, en el 183, por favor, es una excepción especial en los momentos que no corre la prescripción. Se recuerda que en el artículo 265 dice que para quienes no corre también la prescripción son para los menores de 14 años o los menores de edad y los incapaces. Para ellos no corre, pero también dice el artículo 183, durante la vigencia forzosa de los contratos de embargo que prevé este artículo, no corre el término de prescripción de las causas justas que haya por darlos por terminados, que permita darlos por terminados. O sea, no corre en este tipo de contrato, como también no corre en el contenido del artículo de la prescripción, en el artículo 265 para los menores y los incapaces. Son precisamente en esta clase de trabajos o esta clase de trabajadores a quienes no corre la prescripción. La huelga, por supuesto, la estipula. ¿Qué pasa? Tienen derecho los trabajadores. Y en el artículo 188 encontramos, es ilegal la huelga que declaren los trabajadores cuando la embarcación se encuentre navegando o fondeada fuera del puerto. Reglamento interior de trabajo. La definición de un reglamento interior de trabajo la vamos a establecer o está contenida en el artículo 57 del Código de Trabajo, que dice que es precisamente un conjunto de normas elaboradas por el patrono de acuerdo, dice, con las leyes, reglamentos, pactos colectivos, contratos vigentes que los afecten, con el objeto de precisar y regular las normas que obligatoriamente se deben sujetar él y los trabajadores con motivo de la ejecución o prestación concreta del trabajo. No es necesario incluir en el reglamento las disposiciones contenidas en la ley. Pero vean qué importante lo que significa la definición que da nuestra legislación referente a un reglamento interior de trabajo. Estamos hablando de este tema porque vamos a ver la excepción. La regla general dice en el artículo 58, todo patrono que ocupe en su empresa permanentemente 10 o más trabajadores queda obligado a elaborar y poner en vigor su respectivo reglamento interior de trabajo. Ese es el general. El especial, 189, primer párrafo del Código de Trabajo. Todo propietario de una nave mercante que emplee cuando esté en viaje los servicios de 5 o más trabajadores debe de elaborar y poner en vigor su respectivo reglamento interior de trabajo. Como ven, estamos hablando de la norma general 10 o más. La norma especial en el trabajo del mar y las vías navegables es de 5 trabajadores o más. Ya se requiere precisamente el reglamento interior de trabajo. El contenido, por favor, que no se le olvide, que lo vamos a encontrar en el artículo 60. Pues usted ahí en su casa le da lectura, el primer párrafo, después están precisamente algo importante que sería lo relativo al horario, todo lo necesario, pero por favor, siempre haga la anotación de que su contenido del reglamento interior de trabajo lo vamos a encontrar
precisamente en el artículo 60 del Código de Trabajo, ¿sí? El último tema en esta relación, en este tipo de trabajo: reglamentos en aplicación en el mar y las vías navegables. El artículo 190 del Código de Trabajo. Con el objeto de mejorar la aplicación, los principios y disposiciones de este código, los patronos y trabajadores del mar y vías navegables, el organismo ejecutivo, mediante conducto del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, debe dictar el o los reglamentos al presente capítulo que estime necesario promulgar. Dichos reglamentos deben coordinar con las condiciones fundamentales del contrato de embarco, con las disposiciones del capítulo 5 de este título y con otras de orden legal distintas al presente código. Como podemos observar, la obligación que tiene el Ministerio de Trabajo precisamente de elaborar estos reglamentos. En términos generales, pues hemos analizado lo que es el contrato de trabajo relativo al mar y vías navegables. Yo sé que en los trabajos pues he tenido la oportunidad de estar analizando algunos. Me ha parecido sumamente interesante, un gran aporte. Yo creo que, como le he dicho, pues hay algunos que han tenido y se han esforzado un poco más al respecto, pero lo valioso es de que creo que todos hicieron su mejor esfuerzo en el trabajo de investigación. Yo traté de aportar el día de hoy pues algunos elementos, características, especialmente legislación, las definiciones que son importantes para entender la institución, pero tal vez lo más valioso es de que ustedes van a tener la oportunidad de complementar precisamente lo platicado, lo dialogado, lo comentado en clase con su trabajo de investigación. Así de que, jóvenes, les deseo el mejor de los días. Precisamente vamos a cumplir el día de hoy con nuestra obligación de impartir la clase y les indicaba precisamente el día viernes que hoy lunes pues tengo programada por disposición de las autoridades facultativas precisamente la evaluación del segundo examen de retrasada de Derecho Laboral 2, el curso que impartí en el semestre anterior, y a las 18 horas, pero yo tengo que cumplir con esta obligación y lo quiero hacer precisamente con la responsabilidad que debe de hacerse. Como yo les indicaba, pues quisiera que ustedes de antemano pues ya pudiéramos comenzar a elaborar los listados de quienes van a proporcionar los trabajos, quienes elaboraron los trabajos de investigación, y las personas o los estudiantes que por alguna circunstancia no pudieron ejecutarlos, pues ellos también van a tener la oportunidad de ser evaluados sobre 40 puntos. De antemano yo les dije a ustedes que esta semana tomaba la decisión, y yo creo en lo personal de que vamos a quedar con los 20 puntos de zona para el trabajo de investigación y 20 que van a ser evaluados. Yo quisiera que el día viernes, que nos corresponde la otra clase, usted estuviera pendiente. Vamos a tratar de dar el último tema relativo a trabajo especial para concluir este tema, y nos quedamos pendientes para después del segundo parcial el último tema, que ya una parte pues hemos tenido a bien escuchar al licenciado Alan García, que dio una parte en cuanto a la parte de la sanción de la disciplina del contencioso. Yo creo que sería el último punto. Nada más quisiera aclarar que en relación a los puntos de la prescripción de los trabajos de regímenes especiales y la disciplina son temas que quedan para el examen final. Así es que, jóvenes, un fuerte abrazo. Espero que sigamos atendiendo las recomendaciones del Ejecutivo y del Ministerio de Salud de quedarnos en casa y poder ser de bienestar para nuestra familia, para la población guatemalteca y, por supuesto, cuidar nosotros nuestra salud. Así de como siempre lo he dicho, espero verlos pronto, así que sea un fuerte abrazo. Nos despedimos con nuestra frase favorita: ¡Viva la 3 veces centenaria Universidad de San Carlos de Guatemala! Hasta la próxima.